Bueno, hermanos, gracias y paz del Señor, mis hermanos. Qué bendición volver a estar reunidos, mis hermanos. Es la segunda reunión del año, ¿cierto? La segunda reunión del año. Qué precioso el Señor que nos da tiempo, ¿no? Para seguir persistiendo, perseverando en comunión en las cosas del Señor. Bueno, Jaircito tocó dos punticos que tienen que ver mucho con la enseñanza de hoy. ¿Cómo el Señor, no, Ferchito? Bueno, mis hermanos, entonces le doy gracias al Señor por haberme permitido estar aquí delante de ustedes, hermanos. Así como Ferchito dijo ahora, siempre recordamos que estamos de parte del Señor cuando nos paramos aquí, delante de los demás hermanos, pero también delante del Señor. Con amor y temblor por su palabra nos presentamos ante ustedes, mis hermanos, que el Señor nos guarde. Hoy vamos a tocar un tema polémico. Hoy vamos a tocar un tema bastante controvertido, mis hermanos, no solo al interior de nosotros como iglesia, sino por fuera de la iglesia, mis hermanos. Vamos a tocar un tema delicado, pero que está en las Escrituras y que, como vamos a ver, mis hermanos, hace parte de los principios que quiere nuestro Señor en su casa. Entonces es un tema sobre el que hemos orado mucho, con Jaircito, con Ferchito, oramos mucho por este tema. Y es un tema que no se toca mucho aquí. Yo creo que para muchos de los hermanos que están aquí es la primera vez que van a escuchar dentro de esta reunión que vamos a tocar este tema. No sé si ya saben de qué tema es que vamos a hablar hoy, hermanos. ¿No? ¿No, mis hermanos? ¿Nadie tiene idea? Tema muy complejo. ¿Nadie dijo yo? ¿Nadie tiene idea de qué tema vamos a tocar hoy? Vamos a hablar hoy, hermanos, de los diezmos y las ofrendas. Como les digo, hermanos, esto es un tema pues que no es común entre nosotros. Yo personalmente llevo más o menos unos 6 años en la comunión, Jaircito, con mi esposita, con nuestras niñas, y particularmente, incluyendo esta vez, es la segunda vez que escucharía yo el tema aquí dentro de nosotros. No es un tema que sea nuestra centralidad, no es un tema que sea nuestra prioridad, no es un tema que sea el tema que estemos constantemente repitiendo, pero por supuesto es un tema que, como lo vamos a ver, es uno de los principios importantes también en nuestra vida cristiana. Y vamos a entenderlo, esperamos entenderlo, ¿por qué? Sin embargo, pues es un tema que, como decíamos ahora, hermanos, es un tema que ha generado muchísima confusión, no solo al interior de nosotros como iglesia, no solo al interior de nosotros como hermanos, sino que también ha trascendido por fuera de ella, y por esta confusión que ha habido, por cómo se ha presentado el tema, se ha vituperado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, por fuera, el cristianismo tiene una muy mala reputación, en gran parte y muy en gran parte por este tema, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero cuando ustedes en alguna ocasión manifiestan que son cristianos, inmediatamente lo miran raro, ¿cierto? Y muchas veces nos miran raro es porque lo primero que nos dicen, venga, y usted tiene que darle su plata al pastor, venga, y usted, ¿cierto? Nos ha pasado muchísimo, ¿cierto? Nos ha pasado también al interior de la misma iglesia en que muchas veces nosotros mismos nos hemos sentido defraudados porque muchas veces nos vemos qué pasa con cómo se manejan esas ofrendas, ¿cierto? A nosotros, a muchos nos ha pasado que nos hemos sentido lastimados, defraudados de ver qué está pasando con esas ofrendas, porque no se hace lo debido y lo correcto, de acuerdo a las Escrituras, con esos recursos, ¿cierto? ¿Y por qué pasa esto, mis hermanos? En muchas ocasiones, por falta de claridad en las Escrituras, se enseñan cosas que no van de acuerdo a las Escrituras, en una muy buena porción, pero también en otra porción muy importante, son intereses personales, hermanos, en donde se aprovecha la fe de la iglesia para de alguna manera explotar económicamente esa fe, mis hermanos, ¿cierto? Y hay muchas teorías y lo vamos a ver ahora, trataremos de pasar un poco de cuáles son esas interpretaciones que han justamente favorecido esos intereses particulares dentro de la iglesia, ¿cierto?
Y hoy vemos justamente cómo en la mayor parte de las denominaciones esto continuamente se predica. Una, por falta de fe, por falta de entendimiento, por falta de madurez entre los hermanos, ¿cierto? Pero otra también con unos intereses individuales, hermanos. Entonces este es un tema sobre el que nosotros tenemos que pasar con alguna regularidad. Más por entender, por tener ese discernimiento alrededor de este tema, para poder entenderlo y tener sabiduría y hacerlo de acuerdo a como lo dice el Señor. Entonces, mis hermanos, hoy no tengo un solo texto base, como solemos acostumbrar, una especie de perícopa. Hoy más bien vamos a hacer un recorrido por todas las Escrituras. Entonces, hoy, mis hermanos, les pido que tengamos un poquito de paciencia, porque hoy vamos, como dijo un hermano por ahí, vamos a leer bastante hoy, hermanitos. Vamos a leer bastante. Entonces, mis hermanos, por lo delicado de este tema y como siempre, mis hermanos, les pido que me acompañen nuevamente en oración, mis hermanos. Amado Dios, Señor, te pedimos, Señor, que esta noche en la exposición de tu palabra, Señor, nos ayudes como siempre, Señor, entendiendo que necesitamos de tu Espíritu, Señor, para poder tener un entendimiento de lo que tú quieres transmitir en tu palabra, Señor. Que no seamos nosotros, Señor, poniendo ni quitando tu mensaje, a tus escrituras, sino que seas tú, Señor, dando claridad de ellas. Señor, ayúdame para ser fiel en la lectura, en la interpretación, en el mensaje, Señor, que tú quieres que yo lleve a mis hermanos, Señor. Y ayúdanos también en el corazón del resto de los hermanos para recibirlos, Señor. Que seas tú dando claridad y poniendo el mensaje en cada uno de nosotros para que se haga conforme a tu santa voluntad, Señor. Dame equilibrio, Señor, para no quitar ni poner a tus santas escrituras, mucho menos en estos temas tan delicados, Señor, en donde uno puede lastimar a un hermano, puede lastimar a la congregación. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento y entendimiento sobre este tema también. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanitos, entonces lo primero que les invito, como les decía, es a que hagamos un recorrido sobre las Escrituras para que podamos hacer un paralelo, porque finalmente eso es lo que debemos entender, de en qué estado estamos hoy, finalmente, entre lo que nosotros conocemos como diezmo y como ofrendas, ¿sí? Entonces, les invito a mis hermanos a que empecemos a hacer ese recorrido. Por favor, hermanos, acompáñenme de ahí a Génesis 14. Ese capítulo 14, mis hermanos, los hermanos que ya han pasado por allí, justamente entonces es cuando Abraham empieza toda esta tarea titánica de rescatar a Lot, ¿cierto? Y dice allí en el 20, dice, vamos a leerlo desde el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con él y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice aquí, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Los diezmos de qué, hermanos? Los diezmos, recuerden que es la 10ª parte. ¿La 10ª parte de qué, hermanos? Del botín, ¿cierto? El botín de aquello que había podido recuperar en ese proceso, ¿cierto? Entonces aquí vemos en este primer texto cómo Abraham entrega de manera voluntaria a Melquisedec la 10ª parte de aquello que había recuperado justamente, ¿cierto? Y vamos más adelante, mis hermanos, a Génesis 28, mis hermanos.
Algo muy similar ahí vemos cuando Dios encarga a Jacob una tarea bien importante. Y dice ahí en el 20, vamos a leer del 20 al 22, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí Jacob está también de manera voluntaria haciendo una especie de voto hacia Dios, ¿cierto? ¿Y qué era lo que había pedido Dios de Jacob? Dice aquí adelante: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y luego, y aquí, ahí en el 13, Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Está hablándole Dios, Jehová, a Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, y al norte, y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Miren cómo Dios de manera previa ya había hecho una promesa a Jacob, ¿cierto? Pero Jacob tuvo temor de esa promesa, y lo que hace más adelante es hacer un voto ante Jehová, en donde le dice: si fuere Dios conmigo, si fuere Dios conmigo. Dios ya le había dicho que iba a ir con él. Y me guardare, Dios le dijo ya que lo iba a guardar, ¿cierto? Y que le iba a dar todo lo que él necesitaba. Y si volviera en paz, Dios ya le dijo aquí arriba: y a donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, ¿cierto? Y por no confiar justamente en Dios, entonces, lo que hace Jacob es hacer un voto con él. Un voto de manera voluntaria también, ¿cierto? Dice: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Estas son dos primeras referencias que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento sobre la 10ª parte. Vamos adelante, hermanos, a Números 18, por favor, me acompañan. Dice ahí en el 21, vamos a leer 21, 22, 23 y 24. Dice en el 21: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces mire cómo Dios está estableciendo ya en el pueblo de Israel que los diezmos del pueblo de Israel, ¿para quién son ahora? Para los levitas, ¿cierto? Para la tribu de Leví. ¿Y quiénes eran los levitas? Los que oficiaban en el tabernáculo, ¿cierto? Y lo dice aquí. ¿Cuál era el propósito de esos diezmos? Darlos por heredad. ¿Y por qué? Dice aquí: por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, ¿cierto? Entonces miremos, hermanos, cómo en estos dos pasajes anteriores nosotros vemos que el diezmo, la 10ª parte, era una acción voluntaria. Sin embargo, a partir de aquí empieza ya a ser un estatuto de nuestro Señor, ¿cierto? Un estatuto de Jehová. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Y en el verso 20 vemos cómo a Aarón se le dijo que ellos no tendrían heredad. ¿Cuál era entonces la heredad que tendrían ahora? Los diezmos de todo el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Por su ministerio, porque ellos eran los que servían en el tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión
para que no lleven pecado por el cual mueran. Entonces vemos allí otro principio bien importante, mis hermanos, que estos diezmos que eran reservados ahora para esos hombres que estaban separados al servicio en la casa de Dios, tenían también un propósito, ¿cierto? Un propósito para el resto del pueblo de Israel, ¿cierto? Dice aquí, para que no lleven el pecado por el cual mueran, ¿cierto? Entonces miren cómo incluso esos diezmos que eran entregados, que eran ahora otorgados a la tribu de Leví, a todos los levitas, por su ministerio, por su labor, por su servicio en el tabernáculo de reunión, también tenía el propósito de servir al resto del pueblo de Israel, ¿cierto? Amén. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. ¿Quiénes recibían ahora la iniquidad? Ellos. Los levitas eran los que recibían ahora la iniquidad. Mira el servicio de estos hombres para el resto del pueblo de Israel. Y por eso se les reconoce entonces el diezmo como su heredad, por este servicio tan grande que prestan en la casa del Señor. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán la heredad entre los hijos de Israel. Hermanos, muy importante como vemos entonces aquí, cómo el diezmo aparece en el Antiguo Testamento primero como una acción voluntaria, sin embargo, a partir de cierto momento, nuestro Dios Jehová lo establece como estatuto en el pueblo de Israel, con varios propósitos, ¿cierto? Con el propósito de que esa fuera la heredad de aquellos que sirven en la casa del Señor, de que sea de su sustento, mis hermanos, porque ellos quedaban sin heredad. Esa heredad fue quitada a los descendientes de Aarón, y ahora la heredad era esos diezmos del pueblo de Israel, era su sustento, por su servicio, por eso que hacían esos hermanos en la casa del Señor. ¿Y cuál era ese servicio? Cargar la iniquidad del resto del pueblo, mis hermanos. Ellos eran los encargados ahora de oficiar en la casa del Señor todos estos sacrificios que de quién eran nuestros, y también oficiaban también por los sacrificios de ellos mismos. Pero claramente vemos aquí un principio muy importante, mis hermanos, y es que esos diezmos eran el sustento de estos hombres que servían en la casa del Señor. Amén, hermanos. Y que servían ¿para qué? Para un beneficio mismo en el pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos eran los que estaban sirviendo al resto del pueblo de Israel, al resto de sus hermanos, para que no recibieran la iniquidad. Vamos a ver entonces ahora en Deuteronomios 14, vamos al Deuteronomios 14, hermanos. Vamos a leer el 22 y 23, Deuteronomios 14, 22 y 23. Dice aquí en la Reina Valera, indefectiblemente diezmarás. Nuevamente recuerda ese estatuto de separar, de apartar la 10ª parte, ¿cierto? En la Biblia textual dice, seguirás diezmando de manera fiel, lo harás de manera fiel. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Vemos aquí también dos aspectos muy importantes, mis hermanos. Fíjense ustedes. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Entonces miren lo que se separaba, ¿cierto? Y eso se ponía en el lugar que escogiera Dios, ¿para qué? Para que quien lo separaba lo disfrutara delante de la presencia del Señor, ¿cierto? Delante de la presencia
de Jehová, para que disfrutara ese diezmo del grano, del vino, del aceite, de las primicias de las manadas y de los ganados, ¿cierto? Era para que estuvieran también en el disfrute, en la presencia del Señor. Y con un objetivo muy importante, dice ahí, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Por qué, mis hermanos, está esta parte recordándonos? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, mis hermanos. Porque, mis hermanos, esto nos recuerda de quién provienen las cosas, ¿cierto? Todo aquello que hemos separado debemos tener claro quién también nos las ha dado. Si las tenemos es porque Dios mismo las ha dado, ¿cierto? Entonces, por eso aquí es muy importante, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, para que recordemos, mis hermanos, que aquellos que estamos dando de lo que también estamos disfrutando es aquello que el mismo Dios nos ha dado, porque de Dios son todas las cosas. Y por eso era tan importante, mis hermanos, que se disfrutara y que se gozara en la presencia de Dios para aprender que de Él era que provenían todas estas cosas. Vamos a leer ahí más abajo en Deuteronomios también, en el 28 y el 29. Había también un diezmo especial, hermanos, que se daba cada 3 años. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aquí también hay un aspecto muy importante, hermano, de esa parte que se separaba, de esa porción que se separaba, mis hermanos. Y era justamente para distribuir, no solamente entre los levitas, como dice aquí. Aquí recuerda que una parte también se debe distribuir a los levitas, sino que también ¿a quién? Al extranjero, al huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Aquí hay un principio también muy importante, mis hermanos. Aquello de lo que ha dado el Señor, nos lo ha dado entonces, primero, para sostener y para sustentar a aquellos que se dedican al servicio en la casa del Señor, pero también ¿para qué? Para distribuir y compartir con los que lo necesitan, mis hermanos. Para que lo pongamos en donde hay necesidad, hermanos. Es un principio muy importante. Y comerán y serán saciados. Nuestro Señor quiere que no seamos saciados solos y que no miremos en nosotros mismos esa saciedad, sino que compartamos en esa necesidad que identifiquemos, hermanos, para que nosotros compartamos aquello de lo que el Señor ha dado y se comparta y otros también sean saciados, mis hermanos. Vamos a Nehemías, mis hermanos. Ya finalizando Nehemías, en el capítulo 13, mis hermanos, recuerden que Nehemías fue un gobernador, ¿cierto? Que fue puesto para liderar la obra de reconstrucción de los muros en Jerusalén, ¿cierto? Y en esas obras pasaron muchas cosas. Algo bien particular que se relata aquí es algo que estaba pasando en el templo, en la casa del Señor. Voy a leerlo rápidamente, pero dice desde el 4. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes.
Estamos en Nehemías 13, versículo 4 y 5. Entonces, mire, mi hermano, mire qué está pasando aquí. Nehemías identifica algo que estaba pasando en la casa del Señor, ¿cierto? Y es que la persona que había sido encargada de administrar, el sacerdote Eliasib, había emparentado con este señor Tobías, y resulta que esa cámara que había sido designada para guardar antes, dice aquí, en donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano y del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Había un cuarto en donde antes se guardaba todo esto, mis hermanos. ¿Pero por qué dice antes? Porque ya no se estaba haciendo, mis hermanos. Ese cuarto estaba vacío, mis hermanos. Ese cuarto estaba inoficioso, mis hermanos. Entonces, como estaba inoficioso, ¿qué hizo el sacerdote? Le puso oficio, ¿cierto? Pero le puso un oficio totalmente diferente al oficio que había dispuesto el Señor para ese cuarto, ¿cierto? Esa cámara era en donde se debían guardar las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas. Y aquí hay otro aspecto bien importante. Esos mismos recursos que se guardaban en esta cámara también se distribuía a los cantores y a los profetas, a los porteros, perdón, y la ofrenda de los sacerdotes. Entonces, hermanos, en esta cámara se guardaban todos esos recursos que eran distribuidos a todos aquellos que servían en la casa del Señor. Pero ahora estaba vacía, mis hermanos. Algo estaba pasando en el pueblo de Israel, que esa cámara estaba vacía, mis hermanos. Y entonces, como estaba vacía, ni corto ni perezoso, el sacerdote entonces mandó a hacerle una muy gran habitación a Tobías. Miremos qué sucede entonces en el 10. Bueno, aquí desde el 8 incluso lo podemos leer, ahí más adelante. En el 8 dice, está hablando Nehemías en primera persona, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Entró Nehemías a poner orden en la casa del Señor, ¿cierto? Lo importante de hermanos que tengan claras las cosas del Señor. Inmediatamente vio que esa cámara estaba siendo utilizada de una manera que no era de acuerdo a lo que decía el Señor. Inmediatamente arroja todos esos muebles de la casa de Tobías fuera de esa cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Miren, mis hermanos, la falta de fidelidad, y como decíamos anteriormente, lo leíamos ahí antes en Deuteronomios, lo había pedido el Señor. Diezma de manera fiel, de manera indefectible, pero ¿qué estaba ocurriendo? Todo lo contrario. Los levitas, entonces, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio, ¿qué consecuencia generó eso? Tuvieron que huir cada uno para buscar su sustento, dice aquí. Habían huido cada uno a su heredad. La falta de fidelidad del pueblo de Israel en sustentar a aquellos hombres que se dedicaban al servicio en la casa del Señor para el beneficio del mismo pueblo de Israel, al no tener sustento tuvieron que huir y buscarlo en otra parte. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Claro, si no había servidores en la casa del Señor dedicados a las cosas que había pedido el Señor, entonces, ¿qué oficio se estaba haciendo en la casa del Señor? Pensemos en eso, hermanos. Si no hay hermanos dedicados al servicio de las cosas que ha pedido el Señor en su casa, entonces, ¿qué se está haciendo en la iglesia, mis hermanos?
La casa de Dios estaba abandonada. Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Inmediatamente sigue poniendo orden Nehemías, llama al pueblo de Israel, hace que se ofrende, ¿cierto?, nuevamente, y está nuevamente lleno el almacén, y al estar lleno el almacén, pues no va a poner a los mismos, no va a poner nuevamente a Eliasab, que estaba anteriormente, que no había sido fiel en eso que se le había encargado, sino que ahora pone a otras personas. Y esta característica es bien importante, porque eran tenidos por fieles. Eran hombres que habían sido hallados fieles. ¿Y ellos qué tenían que hacer ahora? Léalo, hermano. Ellos tenían que repartir a sus hermanos. Nuevamente aparece el propósito de eso que se ha separado. Repartirlo, mis hermanos. Vayamos mirando también estos principios, mis hermanos. Si aquello que se ha separado por parte de los fieles, por parte de la iglesia, es para una sola persona. No, mis hermanos. Es para repartir entre los hermanos que se dedican al servicio. Y como vimos ahora, para repartir en aquellos en donde hay necesidad, mis hermanos. Vamos viendo también todos estos principios. Vamos ahora a Malaquías, mis hermanos. Tal vez uno de los textos más difíciles, mis hermanos, porque Florita se está riendo, mi hermana. ¿A usted como que le ha pasado, mi hermana? ¿No la han extorsionado con esos textos? Qué triste, mis hermanos. Malaquías 3, vamos a leer del 8 al 12, mis hermanos. Voy a leerlo de la Biblia textual, mis hermanos. ¿Por qué lo voy a leer de la Biblia textual, mis hermanos? Porque justamente aquí hay una palabra que se utiliza, muy mal utilizada, mis hermanos, por muchas personas, por muchos líderes que la utilizan con un propósito totalmente nefasto. Voy a leerlo también de la Reina Valera, pero luego lo voy a leer de la Biblia textual. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros que habéis robado, pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mis hermanos, y estos textos que acabamos de leer se utilizan hoy de alguna manera para hacer de manera obligada que el creyente, que el cristiano, tenga que traer sus recursos a las congregaciones, mis hermanos, lastimosamente. Pero como vamos a ver ahora, mis hermanos, y por eso me parece muy importante leerlo de la Biblia textual, si leemos este párrafo, mi hermano, sin tener en cuenta el contexto, mis hermanos, estamos cometiendo una gran equivocación. Vamos a leerlos entonces de la Reina Valera, de la Biblia textual. Recordemos entonces todo el capítulo 3, o de qué viene hablando todo el libro de Malaquías. Particularmente en este capítulo 3, desde el 2, viene hablando de la reprensión de la infidelidad del pueblo de Israel. Y viene desarrollando aquí el profeta Malaquías justamente todos esos aspectos de infidelidad del pueblo de Israel. Y aquí, en el capítulo 3, empieza a tocar justamente por esa infidelidad se acerca un juicio hacia el pueblo de Israel. Y entonces voy a leer Malaquías 3, 8 y 9. Dice: ¿engañará el hombre a Elohim? Porque vosotros me habéis engañado. Pero decís:
¿En qué te hemos engañado? En que los diezmos y las primicias están aún con vosotros. Solo miráis por vosotros mismos. A mí me engañáis y la nación ha llegado a su fin. Hay una interpretación totalmente diferente ahí, mis hermanos. Totalmente diferente. Lo estuvimos verificando también en el texto hebreo con mi hermanito Yair. Y mis hermanos, aquí el contexto, cuando uno lee todos los capítulos previos de Malaquías, y aquí especialmente desde el capítulo 2 y el 3, uno se puede dar cuenta que allí el párrafo específico que tiene, o estos dos versículos que tienen que ver con los diezmos y las ofrendas, es apenas un tema que está tocando Dios de toda la infidelidad del pueblo de Israel. No está hablando aquí todo el libro de Malaquías como muchas veces se toca, o como se toca en especial este capítulo 3, en que está orientado hacia la reprensión del que no diezma. No, aquí el libro nos está hablando específicamente este tema como uno de los demás aspectos de la infidelidad del pueblo de Israel. Y dice, ¿engañará el hombre a Elohim? Porque vosotros me habéis engañado. Pero decís, ¿en qué te hemos engañado? En que los diezmos y las primicias están aún con vosotros. ¿Cuál había sido el estatuto que había dejado el pueblo, nuestro Señor, nuestro Dios? Que se separara una parte, ¿cierto? Y esa parte con el objetivo de sustentar a los hombres que se encargaban al servicio en la casa del Señor para beneficio del mismo pueblo de Israel y para distribuir con aquellos en donde había necesidad. Pero eso no se estaba haciendo, mis hermanos, como muchas de las demás otras cosas que no se estaban haciendo. Y este simplemente tomado como un ejemplo para mostrar la infidelidad del pueblo de Israel, tal vez el más práctico, en que los diezmos y las primicias estaban aún con vosotros, estaban allí y no se estaban entregando. Y mire lo que dice allí adelante en el 9, solo miráis por vosotros mismos. El pueblo de Israel solo estaba mirando por sí mismo, un pueblo egoísta, alejado totalmente de Dios, en donde Jehová había perdido el primer lugar. Solo miráis por vosotros mismos, y a mí me engañáis, y la nación ha llegado a su fin. Hermanos, ¿qué puede pasar en la casa del Señor, en donde tal infidelidad hace que se pierda la prioridad en la casa del Señor, y hasta aquellos servidores se van porque el resto del pueblo no es fiel? Dice aquí el Señor, la nación ha llegado a su fin, mis hermanos. ¿Qué puede esperarse, mis hermanos, de aquello cuando en una localidad, en medio de la iglesia, no hay esa fidelidad, mis hermanos? Si no nos encargamos, no tenemos clara esa responsabilidad de sustentar a aquellos hombres que se dedican al servicio en la casa del Señor, mis hermanos. De no distribuir aquello que el Señor ha dado para nosotros, que proviene de Él mismo, para que lo distribuyamos, mis hermanos, entre los demás, entre las necesidades de los demás hermanos. Esos hombres tienen que irse, ya no van a haber más servicios en la casa del Señor, y eso lleva a la nación al fin, mis hermanos. Ahora bien, hermanos, si utilizáramos incluso la palabra robar, piensen algo, mis hermanos, ¿será que nosotros realmente podemos robar al Señor? Nosotros no podemos robar al Señor, no podemos robarlo porque todo es de Él, nosotros mismos somos de Él. Entonces, por eso me gusta mucho esa traducción, mis hermanos, porque lo que estamos haciendo nosotros mismos es engañarnos, mis hermanos. Nos estamos engañando, mis hermanos. Nosotros al Señor no le podemos robar nada. Estamos engañándonos, mis hermanos. Bueno, tal vez este es uno de los últimos textos en donde se habla, justamente el último texto, en donde se habla de los diezmos, pero como les decía, totalmente mal utilizado en muchas partes, en donde de alguna manera se trata de extorsionar la fe.
de manera coercitiva hacer que el creyente diezme. Y como vamos a ver ahora, mis hermanos, más adelante, es una cosa totalmente contraria ahora en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Entonces tenemos aquí unas conclusiones preliminares luego de haber hecho una revisión del diezmo en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Aquí hay unos principios bien interesantes. Lo primero, el diezmo inició como una actividad voluntaria, ¿no? Lo vimos. Que luego, ya en Levítico, fue establecida como estatuto, hizo parte de todos estos aspectos de la ley. Pero tenían un objetivo, claramente: sostener a los que prestan el servicio en la casa de Dios, beneficiar al mismo pueblo de Israel por el servicio de esos hermanos, por el servicio de esos hombres, ¿cierto? Para distribuir en donde existiera necesidad. O sea que, mis hermanos, claramente lo que vemos aquí es un principio de responsabilidad que tenemos que tener nosotros en la casa del Señor, del resto de hermanos que estamos en la casa del Señor. Vamos ahora, yo estuve haciendo un ejercicio, mis hermanos, y lo estuve validando incluso con varios comentarios y así lo encontré, mis hermanos. Son muy pocas los textos en el Nuevo Testamento que hacen una referencia específica al diezmo. Yo encontré 3, mis hermanos. Mateo 23, 23, vayamos rápidamente allí, hermanos. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué está haciendo referencia aquí nuestro Señor Jesucristo en sus propias palabras? Al diezmo del antiguo pacto, ¿cierto? Y aquí se está refiriendo específicamente a cómo estaba siendo usado el diezmo por escribas y fariseos, ¿cierto? En donde dice: diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y por ahí estuve haciendo alguna lectura en donde se decía que en los huertos eran las hierbas de hecho de menor valor. Se diezmaba sobre aquello de lo que había menor valor y dejás lo más importante. En eso sí no persistían los escribas y los fariseos. La justicia, la misericordia y la fe, ¿cierto? De lo que venimos hablando ahora. Vamos allá a Lucas 18. Lucas 18, del 9 al 14, lo voy a leer rápidamente, hermanos. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, aquí pues claramente hay una referencia a las prácticas del diezmo antiguo, pero vistas nuevamente desde un fariseo, ¿cierto? En Hebreos 7, mis hermanos, ahí más adelante, los ojos.
del 1 al 10, voy a leerlo rápidamente también. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Estamos hablando de lo que estuvimos leyendo ahora en Génesis, ¿cierto? De cuando Abraham trae el botín y le ofrece la 10ª parte a Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y los bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Mis hermanos, entonces cuando uno lee estos tres textos en el Nuevo Testamento relacionados con el diezmo, claramente vemos que hace referencia a la práctica del Antiguo Testamento, pero que no se está estableciendo como estatuto, como obligación en el Nuevo Testamento. ¿Entendido, mis hermanos? Siendo así, leamos entonces Gálatas 5, Ferchito. ¿Cómo dice su Biblia Reina y Valera? Gálatas 5:1. Vamos. Amén, hermana. Dice aquí en la Biblia textual: para la libertad Cristo nos libertó. Estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de la esclavitud. Mis hermanos, claramente hoy nosotros, por la cruz de Cristo, por la obra de Cristo, mis hermanos, ya no estamos sujetos a la ley. Eso que estaba antes en la ley ya no aplica para nosotros, mis hermanos. Mire tan bonito lo que dice aquí: para la libertad Cristo nos libertó. Esa obra de Cristo en la cruz tuvo el propósito de libertarnos a nosotros. ¿De qué? De estar sujetos a la ley, ¿cierto? A la esclavitud de la ley. Entonces, mis hermanos, este es otro de los aspectos que también ha generado mucha confusión en los hermanos. Y ponga atención, ¿por qué? Porque muchos hermanos dicen: no, es que ahora en el Nuevo Testamento yo no estoy sujeto al diezmo, yo no estoy sujeto a las ofrendas. Eso ya pasó, eso era antes, mis hermanos. Ya nosotros no estamos sujetos a eso. Eso era solamente bajo la ley. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado. Como leíamos en estos días los que estuvimos en la reunión de mutualidad el miércoles pasado, leíamos ahí en Romanos 6:18, ¿cierto, mis hermanos? Que nosotros salimos de la esclavitud de la ley, pero entramos a otra esclavitud, ¿cierto, mis hermanos? Salimos de la esclavitud de la ley del pecado, pero ahora, por la obra de Jesucristo y por su redención, hoy día nos hemos introducido en una nueva esclavitud, mis hermanos. ¿En cuál esclavitud? En la esclavitud de la justicia, mis hermanos. Entonces no lo tome tan a la ligera, mis hermanos. Sigamos leyendo entonces ahora cuáles son esos principios que establece el Nuevo Testamento, mis hermanos. Vamos allá a Romanos. Romanos 15.
Estamos leyendo muchos textos, mis hermanos, porque es necesario para poder dar equilibrio a este tema tan importante. Voy a leerlo aquí, Romanos 15, del 25 y 26. El contexto son los viajes de Pablo, ¿cierto? Cuando Pablo se está disponiendo para ir a Roma. En el 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los hermanos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Miren, mis hermanos, aquí volvemos a empezar a identificar ese principio que veíamos desde la antigüedad, ¿cierto? Esos hermanos que eran persuadidos en las necesidades de otros hermanos. Dice aquí, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Eran hermanos que por su comunión con los hermanos que estaban en Jerusalén, sabían que algunos de ellos estaban pasando por necesidad. Y estos hermanos se persuadieron de esto. Y cuando Pablo se estaba preparando para ir a visitar a sus hermanos, los hermanos se reunieron y se pararon con amor para esos hermanos que estaban allá en Jerusalén. Vamos a 1 Corintios, mis hermanos. Primera de Corintios 9. Para que veamos cómo esos principios que ahora vimos, por los cuales se estableció el diezmo, se repiten ahora nuevamente en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 9:14, mis hermanos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Mis hermanos, eso es una gran responsabilidad que tenemos todos, mis hermanos. Aquellos hombres que anuncian el Evangelio, que son los encargados de llevar la palabra de salvación, que son los encargados de llevar a Cristo a todas las naciones. ¿Estos quiénes son? Los obreros, ¿cierto, hermanos? Nosotros tenemos responsabilidad con ellos, mis hermanos. Dice aquí, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Cuál es el fruto del Evangelio? Nosotros, mis hermanos, nosotros somos fruto del Evangelio, ¿cierto? Entonces nosotros, como fruto del Evangelio, tenemos que ayudar a soportar a esos hermanos que trabajan en la obra, que llevan el Evangelio a otros, para que otros también puedan ser alcanzados. En 1 Corintios, más adelante, mis hermanos, hay tantas referencias. 1 Corintios 16, del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Mire cómo esto lo enseñaba Pablo en las diferentes iglesias, ¿cierto? Aquí lo está enseñando a los corintios, a la iglesia en Corinto, a los hermanos ahí en Corintio, pero dice aquí claramente Pablo que esto mismo fue lo que Pablo enseñó y ordenó en las iglesias de la región de Galacia, ¿cierto? Esto mismo Pablo lo estaba enseñando a todas las iglesias. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Aquí habla Pablo con exactitud de un porcentaje. Aquí no se habla de eso. Ponga aparte algo. Y mire lo que dice ahí. Según haya prosperado, mis hermanos. Mis hermanos, eso le queda a uno claro hoy entonces, que queda totalmente abolido hoy, en nuestro tiempo, el diezmo, ¿cierto? Póngale un poquito también de sentido a esto, mis hermanos. Cuando en el seno de la divinidad el Padre nos entrega al Hijo, ¿qué tanto del Hijo nos entregó? Nos lo entregó todo, mis hermanos. Nos lo dio todo, ¿cierto?
Cuando el Hijo viene y se entrega, y entrega su cuerpo y entrega su sangre por nosotros, ¿qué tanto guardó para Él? Nada, mis hermanos. Cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre el pueblo y se manifiesta a través de los dones, ¿qué tanto se guarda para Él, para el Espíritu? Se derrama completamente, mis hermanos. Otra cosa es que nosotros no perseveremos en Él y no se manifiesten totalmente, ¿cierto?, los dones, pero Él no se derrama una parte, Él se derrama completamente. Entonces no tiene sentido, mis hermanos, que nosotros debamos seguir pensando que aquello de lo que el mismo Señor nos ha dado, nosotros tenemos que ponerles un porcentaje, mis hermanos. El Señor ha sido abundante con nosotros. ¿Y qué tal que yo tenga como límite apenas un 10%? No, pero es que yo ya di el 10%. No, mis hermanos. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo. Cada primer día de la semana. O sea que es algo que hay que hacer dentro de las actividades del primer día de la semana. Eso le da una indicación de que es un día en donde uno está planificando, ¿cierto? Eso le da también una idea de cuál entonces es la prioridad de separar. ¿Cómo separa? ¿Ya al final de la semana? ¿Cuando ya no quedó nada? Yo tengo que decirles, mis hermanos, que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿cierto? Que nosotros separábamos para la ofrendita ya lo que nos quedaba, ¿cierto? No, mis hermanos, aquí Pablo está enseñando algo totalmente diferente. Ponga cada primer día de la semana, cuando estamos empezando esa planificación, mis hermanos, cuando estamos empezando todas nuestras actividades, separe algo, que no sea al final lo que quedó. Y según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Es algo que ya se ha guardado y no sea de ese momento cuando ya llegaba Pablo, sino que es algo que se debe hacer de manera habitual en nuestra vida, ¿cierto? Y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Mire cómo nuevamente sale ese principio del Antiguo Testamento de que todos estos recursos, esos donativos, estas ofrendas son utilizadas para el beneficio de los hermanos, ¿cierto? Para aquellos, primero, que se dedican a la obra, llevar el Evangelio, para aquellos que trabajan en la casa del Señor y para aquellos hermanos que están en necesidad. Vamos ahí a 2 de Corintios, mis hermanos, ya vamos terminando, para que miremos cómo Pablo enseña después cómo se debe hacer la administración de las ofrendas. 2 de Corintios, capítulo 9. Todo el capítulo 9, mis hermanos, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero hermano, léalo. Capítulo 9 le muestra a uno cómo debe ser la administración de esos recursos que son santos, que provienen de aquello mismo que el Señor ha dado a su iglesia y la iglesia lo ha separado con un propósito, ¿cierto? Pero aquí claramente vemos entonces cómo debe ser ese proceso de administración. Dice, cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Miren cómo Pablo resalta esa buena voluntad entre los hermanos de Macedonia y Acaya nuevamente, ¿no? Hay esa buena voluntad, no lo hacen por obligación, no lo hacen por coerción, sino que Pablo resalta aquella buena voluntad y dice, me glorío. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. Los hermanos que hicieron esas ofrendas en cualquier momento
van a estar pendientes de qué hacen los demás hermanos que administran con esas ofrendas. Y les está diciendo Pablo aquí, no sea que más adelante los de Macedonia os encuentren desprevenidos. ¿Cierto? Y es lo normal, hermano. Nosotros también tenemos que estar pendientes de la responsabilidad en la distribución de esas ofrendas. Dice aquí en el 8, en el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, mis hermanos. Más principios de los mismos que estábamos viendo desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? No por obligación, entendiendo que es para el servicio, para que sigan esos hombres trabajando en todas esas actividades y todos esos servicios en la casa del Señor, que es para beneficio nuestro. Y aquí ahora añade algo, y es que debemos dar de manera alegre. También ahí más adelante, mis hermanos, en Primera de Timoteo, por causa del tiempo de pronto no lo miramos con detalle, pero sí en Primera de Timoteo 5, vamos a mirarlo aquí. No lo vamos a revisar con detalle, mis hermanos, pero Pablo enseña a Timoteo muchas cosas también sobre el manejo de las ofrendas, ¿no? Entonces, dice aquí en el verso 3, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 3, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Lo que está diciendo aquí Pablo es, mira dentro de la congregación aquellas viudas que en verdad necesitan ayuda. Y revisa si tienen hijos, porque si tienen hijos, esos hijos tienen que aprender responsabilidad de sostener a sus madres. ¿Cierto? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. Mire lo que dice aquí en el verso 9. Dice, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Sigue hablando de las viudas, pero lo que me llama aquí la atención es que Pablo le muestra a Timoteo incluso que tenga una listica bien interesante. Esas listicas, ¿para qué le sirven a uno? Para recordar, para tener presente, ¿cierto? En dónde hay necesidad, en dónde has visto, Timoteo, que hay necesidad, y además empieza a ordenarlas también con cierto grado de prioridades. Y aquí pone a esas viudas que están de alguna manera desamparadas en esa prioridad, ¿cierto? Bien interesante. Entonces aquí hay otro principio, mis hermanos, que tenemos que identificar, y es, nosotros tenemos que estar pendiente de aquellas necesidades en la iglesia, mis hermanos. Y esto no es una labor solamente de los que están al frente de los hermanos, tenemos que estar pendiente de todos, mis hermanos. Yo creo que todos hemos en algún momento identificado una necesidad aquí en la congregación, mis hermanos. Y por eso decía ahora, mire que nuestro hermanito habló de muchas cosas ahora, ¿cierto? Son necesidades que se vienen. Y el Señor nos permite darnos cuenta de todas esas necesidades. En conclusión, mis hermanos, ya para terminar, yo creo que mis hermanos, hoy, a pesar de que no estamos sujetos a la ley en cuanto al diezmo, sí hay un principio que sobrepasa cualquier cosa, que sobrepasa la ley, ¿cierto? Y es esa responsabilidad que tenemos nosotros como hermanos de dar, no de manera obligatoria, dar entendiendo y dar con alegría, entendiendo que lo que tenemos ha sido dado por Dios, que de eso que el Señor ha dado nosotros tenemos que separar con el propósito de compartir. Y ese compartir va dirigido hacia aquellos que trabajan en la casa del Señor, aquellos que prestan un servicio en la casa del Señor,
los obreros, aquellos que ofician entre nosotros, que ministran entre nosotros, ¿cierto? Y también cuando se presentan este tipo de necesidades que nosotros vamos dando cuenta, ¿no? Nos vamos dando cuenta, mis hermanos. Ese principio, mis hermanos, está vigente, mis hermanos. No por el hecho de que hoy no estemos sujetos a la ley, ese principio queda vano. Todo ese principio, mis hermanos, sigue totalmente vigente. Entonces, mis hermanos, como aplicaciones ya para terminar, mis hermanos, recordar siempre que, pues finalmente todo cuanto existe es de Dios, ha sido creado por Él y para Él. Mis hermanos, que Dios es pleno. Dios no necesita nada de nosotros, mis hermanos. Así que quitémonos de la cabeza eso de que nosotros vamos a poder robar a Dios. Nos engañamos nosotros mismos, defraudamos al Señor, que es muy diferente con este tipo de principios. Desde la antigüedad se estableció el dar como un principio, mis hermanos. Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, se ha establecido este principio entre nosotros. El dar y compartir de lo que el Señor ha dado. Cuando nosotros damos y compartimos, mis hermanos, de aquello que el Señor ha dado, estamos diciendo, venga, el dinero no es mi ídolo. Aquí tú sigues teniendo el primer lugar, Señor. Reconozco que eso que tengo es porque tú me lo has dado. Y no estoy permitiendo que lo que tengo esté ocupando tu lugar. Que debemos reconocer también, hermanos, que tenemos responsabilidades. Que hay muchas necesidades en la iglesia, mis hermanos. Y que muchas veces, hermanos, no las identificamos o no queremos identificarlas, pero hay muchas necesidades, mis hermanos, y de manera ya un poco más puntual. Ustedes saben, hermanos, que nosotros recogemos unos recursos y hay 3 personitas encargadas. Está nuestra hermanita Elvira, está nuestra hermanita Rubilita y estoy yo. Esos recursos que se recogen, mis hermanos, se distribuyen aquí en muchas cosas, mis hermanos. Se distribuyen, por ejemplo, en pagar este lugar de reunión, que es para beneficio del cuerpo, para beneficio de nosotros mismos, mis hermanos. En los elementos que se utilizan para los aseos, ¿cierto? Con esos recursos nosotros debemos sostener a nuestro hermano Yair y a su familia, porque él se dedica al Evangelio. Es nuestra responsabilidad. Con esos recursos estamos ayudando a 2 personitas, a 2 familias. Es una ayuda chiquitica, pero lo hacemos con muchísimo amor. Cuando se ayuda, hay veces que no hay, mis hermanos, pero la necesidad sigue estando allí. Entonces, mis hermanos, es una gran responsabilidad y una gran oportunidad de nosotros también servir en la casa del Señor, mis hermanos. Cuando nosotros compartimos de lo que tenemos, mis hermanos, estamos diciendo que la expansión del Evangelio también es importante para nosotros, así nosotros no participemos directamente de ella. Pero al sostener de alguna manera a esos hermanos que se encargan de expandir el Evangelio, de compartirle la palabra a los demás, estamos participando de eso en la comunión con ese hermano y estamos diciendo es importante para mí, por eso también aporto para esa labor. Voy a leer unas notas que encontré. Dice, el cristiano auténtico sabe que nunca podrá devolver algo que ya le pertenece a Dios. El cristiano que ama a su Señor sabe que nada alcanzará a pagar y recompensar el favor recibido en la gracia. Nada de lo que nosotros hagamos en nuestros esfuerzos podrá pagar la obra de nuestro Señor. El cristiano que ha entendido estos principios se da a la iglesia y a los hermanos, al prójimo, como consecuencia de querer agradar a su Señor. Lo hacemos en obediencia, lo hacemos en amor, porque sabemos que esto agrada a nuestro Señor, hermanos. Hermanos, este era el compartir que tenía para el día de hoy. Como les digo, mis hermanos, es un tema que
particularmente esta es la segunda vez que escucho este tema, pero que es necesario entre nosotros, mis hermanos. No porque no se hable de él, no significa que no sea importante. No se habla mucho de él es porque no es nuestra prioridad. Nosotros confiamos en que el Señor sustenta su obra, pero es necesario que también lo toquemos, porque así como lo hacía Pablo enseñándolo a las demás iglesias, nosotros también tenemos que enseñarlo, mis hermanos, para que entendamos estos principios, ¿cierto? Para tener claridad en esa diferencia y evitar esas confusiones entre diezmo y ofrenda, entre la ley, y tener claro que lo que el Señor quiere es que entre nosotros se distribuya. En que si hay un hermano que tiene necesidad y nosotros nos estemos dando cuenta, no pase como pasaba anteriormente, que se preocupaban solamente de sí mismos y la iglesia estaba abandonada, los hermanos estaban abandonados. Es un aprendizaje, mis hermanos, para todos, para que nos ayudemos porque pues lo necesitamos, hermano. Es una enseñanza, yo creo, para todos, para que sigamos persistiendo en ella, mis hermanos, en la comunión y nos ayudemos entre todos. Amén, hermanos.